Antes de todo, comenzaremos a hablar por el Power Supply. Por dentro, el Power Supply cuenta con un disipador de calor, encargado de regular la temperatura, un transformador de corriente alterna a corriente continua, un condensador el cual sirve para almacenar energía que alimenta un campo eléctrico. La bobina sirve para filtrar una gran cantidad de energía, es decir, transformar la corriente de salida. El selector de voltaje sirve para regular el voltaje. El tomacorriente es donde se conecta a la electricidad. El extractor de calor o ventilador es parte del sistema de ventilación del Power Supply. Ahora acerca del cableado del Power Supply. Hay un pin encargado de conectarse a la placa madre y otros 4 pines que se conectan a las unidades de disco compacto o CD y al disco duro. Hay 2 tipos de conexión de pines hacia la placa madre, uno con 24 y otro de 20 pines. En nuestro caso tiene 20 pines. Su código de colores comienza con el naranja de 3.3 voltios con corriente continua positiva, el negro que simboliza el cable a tierra, el rojo de 5 voltios con corriente continua positiva. El gris o Power OK notifica el funcionamiento y sirve para el multímetro. Morado de 5 voltios en Standby Voltage positivo. El amarillo de 12 voltios con corriente continua positiva. El azul de 12 voltios con corriente continua negativa. El verde PS On es usado por la Power Supply para indicar que se encienda o se apague. El blanco de 5 voltios tiene una corriente continua negativa. Ahora el código de colores en secuencia que tiene nuestro pin es naranja, naranja, negro, rojo, negro, rojo, negro, gris, morado, amarillo, naranja, azul, negro, verde, negro, 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 blanco y 2 rojos. El conector o pin de 5 voltios, cable violeta, es el que mantiene una pequeña corriente para alimentar el circuito de la placa base que se ocupa de gestionar el momento de arrancar. El conector o pin PC-ON cable verde la usa la tarjeta principal para indicarle a la fuente de alimentación que se encienda. Se activa bajando su voltaje a 0 y por eso al cortocircuitarlo con un cable se tiene la fuente arrancada. La fuente pone la señal Power OK cable gris activa para indicarle a la placa base que está suministrando voltajes dentro de las especificaciones. Y finalmente aclarar que el pin blanco es un espacio libre para cualquier otro uso, ya sea con otro pin o con un medidor. Placa madre. Es una estructura plana de fibra de vidrio que soporta toda la arquitectura que compone el ordenador en sí, es decir, todos los componentes del funcionamiento del sistema. Existen 3 tipos, AT, que son las antiguas, ATX, que son las actuales, fruto de la unión de distintos fabricantes para crear un estándar, y AT-ATX, que mezcla las características de ambas. Sus principales características o componentes son los slots de expansión. Son los conectores específicamente diseñados para conectar tarjetas que permitan ampliar las características básicas de la placa madre y en general del ordenador. Normalmente los slots nos permiten expandir los buses del microprocesador hasta cualquier circuito o tarjeta periférica que se desee conectar a la placa base. Por este motivo, es muy común utilizar indistintamente los términos bus y slots para denominar un mismo elemento, aunque podríamos decir que el slot es el conector físico y el bus las conexiones que están representadas en dicho conector. Dentro de los slots hay diferentes tipos. Por ejemplo, el bus ISA. Y este es de 1984 cuando IBM presenta el PC-AT. Mejoró el bus utilizado adaptándolo a las características del nuevo microprocesador, que tenía un bus de datos de 16 bits y trabajaba a 8.33 MHz. Este nuevo bus se denominó bus ISA, Industry Standard Architecture. Poco después aparecieron los microprocesadores 386 y 486, que utilizaban un bus de 32 bits y trabajaban con frecuencias superiores a 30 MHz.
Sin embargo, aún habían muchas tarjetas diseñadas para el antiguo bus ISA y que trabajaban a 8.33 MHz. Tenemos el bus PCI, que es el que tenemos actualmente en nuestra posesión, que es un bus local desarrollado en 1992 por Intel, cuyo estándar es de 32 bits y trabaja a 33 MHz con un ancho de banda de 133 MB por segundo, aunque actualmente han evolucionado hasta superar los 5 GB por segundo. Fue diseñado para trabajar con dispositivos rápidos como las tarjetas de video. Uno de los principales problemas que plantea el bus PCI, Peripheral Component Interconnect, es que teóricamente fue diseñado para un máximo de 3 slots, aunque los buses actuales PCI admiten hasta 10 dispositivos, de los cuales 5 pueden ser tarjetas y el resto deben ser dispositivos incorporados en la placa madre, como tarjeta gráfica o el puente PCI a ISA. Tenemos el bus AGP. Es un bus de reciente aparición y nace como consecuencia lógica de la evolución del bus PCI. Ha sido desarrollado específicamente para la utilización con tarjetas gráficas de altas prestaciones, de ahí su nombre, Advanced Graphics Port, y rompe muchas de las barreras que limitaban al bus PCI. El bus USB, que es el más común y el más conocido. Uno de los principales problemas que plantean los buses anteriormente citados es que solo pueden utilizarse en el interior del ordenador, en la placa madre. Si deseamos conectar dispositivos externos, tenemos que hacer uso de otro bus diseñado para trabajar afuera de la placa madre. Este es el caso del bus USB, Universal Serial Bus. Es serie, lo que implica que la transmisión de datos se realiza bit a bit y no byte a byte, o sea, palabra a palabra. Por otra parte, el bus USB ha sido desarrollado por varios de los fabricantes más importantes de la industria del PC, como son Compaq Digital, IBM, Intel, Microsoft, NEC y Nortel Telecom, con el fin común de simplificar la conexión entre dispositivos y se puede considerarse un estándar de conexión de dispositivos externos. Bus Firewire. El bus Firewire también nació con el objetivo de estandarizar un sistema de conexionado serie de alta velocidad entre dispositivos y fue diseñado con un consorcio de empresas entre las que destaca Sony. También se le conoce con el nombre de IEEE 1394, modo que es reconocido por Windows, y con el nombre iLink, como se denomina dicha conexión en los dispositivos, especialmente en las cámaras de video. Tenemos el bus MR, AMR y CNR, utilizado en las placas madres que utilizan el chipset i810. Permite conectar tarjetas de sonido y módem que usan las capacidades del audio codec 97, AC97, que se comentarán más adelante. Las placas AMR disponen de audio y módem y las MR solo del módem. También existe otro conector muy similar llamado CNR, Communications and Network Riser, específico para tarjetas de red LAN y modems. Ahora hablaremos acerca de las características de la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria donde se almacenan los datos en los que estamos trabajando en ese momento. Por ejemplo, si abro el programa Word para escribir en él, el programa completo, o lo que es lo mismo, todas las instrucciones de funcionamiento de Word pasarán a la memoria RAM. Si trabajo con 2 o 3 programas a la vez, esos 2 o 3 programas estarán dentro de la memoria RAM almacenados. Sus partes o estructuras son: placa. Es una placa de circuito en la cual se soldan los elementos del hardware. Reloj. Las operaciones son sincronizadas por el reloj, que ayuda a simplificar la interfaz de control y elimina las señales pseudoanálogas. Modo registro. Controla la duración y tipo de columnas. Bancos de memoria. Contienen las celdas que guarda la información. Chip SPD. Contiene información sobre la memoria, tamaño, velocidad y acceso. Contador de ráfagas. Su función es facilitar filas para mejorar el acceso. Se puede emplear comprando otro módulo y añadiéndolo en una ranura o slot llamado DIMM o SIMM. El microprocesador, al trabajar, solo busca datos en esta memoria, es decir, cuando estemos usando un programa estará en la RAM y el microprocesador irá a buscar las instrucciones que le demos del programa para ejecutarlas. Esto hace que el ordenador trabaje mucho más rápido, ya que solo tendrá que buscar instrucciones en un almacén de datos en tiempo real.
Aquí tenemos una motherboard totalmente desensamblada y funcional momentáneamente, y gracias a eso podemos ver todos y cada uno de sus componentes internos que hacen que pueda funcionar correctamente. Tenemos que se divide en dos puentes, puente norte y puente sur. Cada uno regula y controla diferentes partes del sistema. En el puente norte encontramos el espacio para el microprocesador y para los slots de memoria RAM. Únicamente va a funcionar para eso, ya que el microprocesador necesita buscar información en la memoria RAM para poder usarla al instante. En cambio, el puente sur regula todas las demás funciones del sistema, como son el bus PCI que tenemos aquí, que sirve para insertar tarjetas de video en caso de videojuegos, el bus de energía que proviene de la Power Supply, el bus USB, el bus para Ethernet, el bus que conecta el ratón y el teclado de la computadora, el bus que conecta al monitor, etcétera, etcétera. Regula todo y cada una de las cosas que el puente norte no regula. Esta es la pieza más fundamental de todo el sistema. Sin él nada podría funcionar a pesar de que tengamos un paso de corriente eléctrica y energía. Es el llamado microprocesador o procesador conocido coloquialmente. ¿Cuáles son sus características? Al interior de esta cubierta metálica que regula la temperatura, tenemos un montón de palitos microscópicos llamados transistores, que son los encargados de funcionar en base al código binario. En la parte de atrás tenemos la fuente de poder de cada uno de ellos, es decir, la electricidad llega a cada uno de estas celdas y alimenta los transistores que funcionen. Su colocación en la placa madre es muy sencilla. Basándonos en las hendiduras estas, podemos saber dónde van, ya que la placa madre tiene dos elevaciones que encajan perfectamente con las hendiduras. Como pueden ver aquí, ya tenemos ajustado y bien puesto el microprocesador. Ya pusimos los dos seguros para que con ningún movimiento brusco de la placa madre se llegue a zafar o a salir. Ahora hablaré de nuestro ventilador. Nuestro ventilador cuenta con 4 tornillos. Los tornillos primero se tienen que insertar de la parte blanca para posteriormente bajarlos y poderlos girar de la parte negra. Aquí, como pueden ver, ya atornillamos el ventilador, sin embargo no lo hemos conectado a la placa madre. Con este cable lo insertamos aquí donde tiene 4 ganchitos y lo ponemos hasta adentro para que queden muy bien conectados. A continuación procederemos al insertado de la memoria RAM. Esta es una memoria DDR3 RAM. La única diferencia con la DDR2 es que los chips de memoria de la DDR3 son diferentes. Nosotros, cuando vayamos a insertar la memoria, debemos de fijarnos en una pequeña muesquita que tiene el slot para poder conectarla correctamente. Después de que haga clic nuestra memoria, debemos de sujetarla con los seguritos blancos de aquí para que quede bien sujeta e igual que el microprocesador no se caiga por ningún movimiento brusco de la tarjeta madre. Aquí tenemos una tarjeta gráfica de video ATI de Radeon, la cual es usada principalmente para jugar videojuegos. Es una tarjeta con entrada PCI para conectarse con el bus del mismo nombre, PCI. La hendidura que tenemos aquí es justamente para la muesca que tenemos aquí, para evitar que haya fallos en la corriente eléctrica que pasa por estos apartados. Y la insertamos hasta que haga clic. De esta forma ya estaría totalmente conectada la tarjeta gráfica. Aquí tenemos un disco duro. Este disco duro, a diferencia de la tarjeta RAM, no es volátil. Eso quiere decir que cuando nosotros apagamos la computadora, los datos se quedan dentro del disco. Nuestro disco cuenta con una capacidad de medio tera, es decir, 500 GB, y se conecta mediante un puerto hacia la motherboard. Ahora
Ahora procederemos a conectar el disco duro con la tarjeta madre a través de un cable coaxial. Debemos de fijarnos muy bien en cómo está la entrada, debido a que cuando conectamos el disco duro debemos de conectarlo conforme una muesquita que tiene ambos, el disco duro y el cable. Luego la otra parte lo podemos conectar en cualquiera de estos puertos, fijándonos igualmente de la muesquita. Justo cuando hace clic ya tenemos instalado y conectado nuestro disco duro a la tarjeta madre. Debemos conectar nuestra placa madre a una fuente de poder. Nuestra fuente de poder tiene unos pines que tenemos que insertar aquí y debemos de tener mucho cuidado con este ganchito porque si lo conectamos al revés pues simplemente no entra. Ahora este cable se conecta aquí junto con el ventilador para darle energía y que no produzca ninguna sobrecarga. Ya se dio clic y con eso terminaremos el ensamblado de nuestra computadora. El paso final para el ensamblado de nuestra PC es conectar la motherboard a una fuente de poder o de energía y crear un cortocircuito en la placa madre para que de esta forma se reinicien los sistemas de cada apartado. Ese circuito se corta usando un objeto metálico. Bueno, lo primero que hay que hacer es tener una memoria booteable. Para esto necesitamos de una memoria y del archivo de programación e instalación llamado archivo ISO de Windows, que podemos conseguir en la página oficial, link de descarga en la descripción. Para empezar tenemos que usar los comandos, como presionando las teclas Windows, R. Se nos abre este panel en el cual vamos a tener que escribir comando cmd. Le damos en Enter y nos mandará a esta pestaña. Una vez dentro, escribimos en mayúsculas diskpart. Damos en Enter y empezar a cargar. Le damos que sí. Se nos abrirá otra pestaña. Aquí vamos a escribir listdisk, todo en mayúscula. Aquí nos aparecen todas las unidades de entrada que tenemos a nuestro dispositivo. Tenemos el disco duro y una tarjeta de memoria USB. ¿Cómo las reconocemos? Basándonos en el tamaño. La que pesa más es el disco duro que viene integrado en la computadora, mientras que la que pesa menos es nuestra unidad de almacenamiento externo, la USB. Hay que acordarnos el número de disco, pues nos será de utilidad ahora. Escribimos select disk y ponemos el número que tiene nuestra unidad de almacenamiento externa, que en este caso es 1. Damos en Enter y ya se seleccionó como principal. Le damos en Clean para limpiar todo. Y una vez que se limpia, vamos a partir el disco duro para que pueda desglosarse y separarse de todo la computadora y ceder el control a la pantalla o a otras cosas. Ya solamente era escribir create partition primary. Con esto ya se cuarteó el disco duro para que podamos usarlo a nuestros usos. Vamos a ponerle en active para activarlo, porque una vez que ya está seleccionado y ya está cuarteado hay que activarlo, porque si no seguirá funcionando como una sola unidad. Y escribimos format fs es igual a ntfs. Y empezar a cargar. Eso va a tomar un tiempo, así que en ese rato pueden hacer cualquier otra actividad que tengan pendientes. Para terminar el completo ensamblado de nuestra PC es meter un sistema operativo. Para ello tendremos que usar algo llamado BIOS y el uso de nuestra memoria booteable hecha previamente, ya con el programa ISO dentro de ella. La insertaremos en uno de los apartados USB de la placa madre.
Una vez que encendamos la placa madre, nos aparecerá un pequeño menú fugaz que no puede durar más de 5 segundos, en donde aparecerán diferentes teclas que serán las llamadas función o F, cuando que tenemos un máximo de 12. Dependiendo del fabricante y la tecla que habrá que presionar para entrar al menú de BIOS va a variar. Tenemos, por ejemplo, F2, F9, F10, F11 y F12. Las más comunes son F10 y F12. Una vez que le presionemos, nos aparecerá un menú similar a este. Puede variar dependiendo del fabricante y de la modernidad del equipo, pero el proceso es el mismo. En caso de que tengamos algún fallo, tendremos que volver a reiniciar la computadora y volver a insertar la memoria USB booteada. Si todo sale bien, nos saldrá un menú similar. En caso de que nos salga en otra parte, iremos solamente a donde dice boot. Una vez que nos salga este menú, debemos de seleccionar primero nuestra memoria USB, pero si no la reconoce nuestra computadora, debemos de seleccionar en segunda opción nuestro hard drive. El último paso sería irnos a nuestro botón de exit y seleccionar el Save Change and Exit. Luego daremos clic en el botón F10 y seleccionaremos sí.